La cultura tolteca. La cultura tolteca perteneció a una de las distintas poblaciones precolombinas mesoamericanas, específicamente al pueblo náhuatl que ocupó el norte del altiplano mexicano durante los siglos X al XII. Su nombre probablemente signifique en lengua náhuatl morador de Tula, dado que sus principales centros se localizaban en lo que actualmente se conoce como Tula de Allende en el estado de Hidalgo, México. Esta ciudad se habría llamado Toyán Xicocotitlán y habría sido fundada antes del año 667 después de Cristo, y allí habría residido su monarquía, que duró 384 años y tuvo 8 gobernantes. En esta ciudad se encuentran hoy en día los célebres atlantes toltecas, guerreros toltecas tallados en piedra. El apogeo de la cultura tolteca tuvo lugar entre los años 900 y 1200 después de Cristo, y se ha comprobado que tuvieron una notoria influencia sobre los mayas. Los toltecas fueron inicialmente un pueblo nómada. Iniciaron su peregrinación dejando atrás un sitio llamado Huehuetlapalan, o Vieja Tierra Roja, y erraron durante casi 104 años hasta asentarse en el territorio hoy perteneciente a los estados mexicanos de Zacatecas, Hidalgo y parte de Jalisco. Las fronteras de su imperio fueron extensas, y su influencia se extendió hasta el sureste de la península de Yucatán, y fueron influyentes de cara a las otras culturas de la época, como los mayas, según se evidencia por la arquitectura y representaciones toltecas presentes en Chichén Itzá. Obedecían a una monarquía de corte militarista, que imponía una sociedad de castas. Los monarcas toltecas eran conocidos como tlatoques, y ocupaban un cargo vitalicio. Se conoce a 8 distintos gobernantes durante el apogeo de la cultura tolteca: Chalchiutlanetzin, Ixtlicuechahuac, Huetzin, Totepeu, Nacasoc, Mitl, Xiutzatzin y Topiltzin. Luego de los gobernantes se encontraba la casta guerrera, junto con los funcionarios, sacerdotes y jerarcas encargados de la conducción del calendario y de las funciones rituales. Luego la clase servil, integrada por los trabajadores agrícolas, artesanos, alfareros, carpinteros, hilanderos, pintores, lapidarios y albañiles. Finalmente estaban los esclavos, a menudo capturados de otras culturas vecinas. Entre las primeras actividades económicas de los toltecas se encuentran la agricultura, mediante los cultivos del chile, el maíz y los frijoles, así como el maguey, materia prima para la preparación de la bebida alcohólica llamada pulque, y el algodón. Posteriormente, las actividades económicas toltecas se verían ampliadas por la producción, a nivel artesanal, de hilos y tejidos de algodón, al igual que con las prácticas del comercio y el tributo. A los renglones económicos de la agricultura y artesanía textil se adicionó a la economía de los toltecas la producción de la planta tropical del amaranto, así como el desarrollo del sistema de riego. También la manufactura de artesanías de barro y conchas de nácar, por tener soberbios diseños, además de la confección de productos metalúrgicos que los registra como el primer pueblo en llevarlo a cabo. Todo esto da un vuelco en el ya conocido sistema económico tolteca. Mayor significación va a otorgar a la economía tolteca la invención y aplicación de monopolios que frenaban el trueque con otras civilizaciones y los pueblos sometidos a su autoridad, evitando la fuga de lo que les aseguraba el sustento, perpetuando sus riquezas y caudal patrimonial. El manejo del principio del tributo, que caracterizó a su gobierno, consistía en la petición y pagos con productos escasos o nuevos dentro del mercado, a las tribus y los pueblos que eran conquistados, de igual manera que lo hacían con los comerciantes que necesitaban cruzar sus territorios, y de esta forma lograban controlarlos y ejercer su poder bélico, así como también el aprovechamiento de zonas comerciales y de riquezas naturales. La mitología tolteca se conoce mayormente por las adaptaciones que de ella hicieron las culturas posteriores, dada además su influencia en los pueblos aborígenes vecinos. Su religión y cosmovisión contemplaba una serie de dioses centrales como Quetzalcóatl, Tlaloc, Centeotl, Itzlacoliuque y Tezcatlipoca, a quienes rendían culto y ofrecían sacrificios humanos. Suyo es el origen del mito de Quetzalcóatl, heredado por otras culturas y distorsionado hasta convertirse en una multiplicidad de versiones. En casi todas, no obstante, se observa la caída del dios por haber cedido a sus pasiones carnales. La artesanía tolteca y sus representaciones artísticas o rituales estaban muy vinculadas, y en ellas abunda la cerámica, el tallado en piedra, la pintura y los murales.
Son célebres los guerreros de piedra o atlantes, que aún permanecen en la ciudad de Tula, y que habrían estado decorados con mosaicos y plumas. También se conocen las representaciones de corte claramente tolteca del dios Quetzalcóatl en Chichén Itzá. La arquitectura tolteca es una de las expresiones artísticas más importantes del periodo, comprendido entre los años 900 y 1200 después de Cristo. Comprende todas las construcciones realizadas por los pueblos que ocuparon los territorios que hoy pertenecen a los estados mexicanos de Hidalgo, Jalisco y Zacatecas. Fueron grandes constructores, dejando un gran legado que marcó una nueva tendencia en el campo de la arquitectura. Realizaron enormes construcciones como palacios, pirámides y templos. Algunas de estas obras estaban destinadas a un uso político y administrativo, mientras que otras se construían para honrar a sus dioses. También destacaron las agrupaciones de casas domésticas habitadas por un gran número de habitantes. Los edificios toltecas son artísticos, ya que se combinan con esculturas cuyos detalles están diseñados para servir de soporte a los techos de las estructuras. Estas esculturas suelen representar una serie de animales como serpientes, águilas y jaguares, por nombrar algunos. También se incluyeron figuras humanas, que en la mayoría de las ocasiones eran guerreros. La ausencia de ventanas y puertas pequeñas es prominente en la arquitectura tolteca. Hay que señalar que, aunque eran grandes constructores, no construyeron muchas pirámides, sin embargo, son consideradas como megaconstrucciones. El modelo utilizado en la arquitectura tolteca para construir las pirámides incluía la base de la estructura apoyada en numerosas escaleras. Estos estaban repartidos por toda la pirámide, desde la base hasta la cima o plataforma superior. La ciudad tolteca se construyó en torno a una plaza con un altar rodeado de grandes edificios, entre ellas pirámides, palacios y un estadio donde se celebraban partidos de pelota. Utilizaban diferentes materiales en sus construcciones, siendo la piedra el principal recurso natural. Otros elementos naturales incluidos en los edificios de la arquitectura eran la madera y el metal. También se sabe que utilizaban cemento, arena, adobe y cal en la construcción de sus edificios. La escultura era una forma de expresión artística que ocupaba un lugar destacado. Muchas de ellas incluyen animales a los que se atribuye un gran poder, como serpientes, jaguares y águilas. También incluyen guerreros que llevan armas o escudos. Destacan las columnas que incluyen serpientes, que están diseñadas para tener plumas en la cabeza. La parte que corresponde a la cola del animal se coloca hacia arriba, mientras que la cabeza está en el suelo. Una de las principales características de los toltecas es la gran competencia y habilidad que han demostrado en la construcción. Uno de los edificios más llamativos es el llamado Palacio Quemado. Esta estructura es una de las mayores pirámides de la arquitectura tolteca y fue construida en honor al sol. La pirámide de Tlahuizcalpantecutli es también uno de los edificios más importantes de la arquitectura tolteca. Es un templo construido por los toltecas en honor al dios Quetzalcóatl. La construcción de la pirámide debió haber comenzado en la fase Tollán, después del incendio que puso fin al primer asentamiento de Tula, que como se ha dicho está relacionado con el epiclásico del centro de México y la difusión de la cerámica Coyotlatelco en la región. Se cree que a lo alto de la plataforma debió existir un templo, como lo demuestran las esculturas que coronan la pirámide desde su restauración. Así, los Atlantes de Tula, 4 esculturas emblemáticas de la zona arqueológica, son representaciones de guerreros toltecas, ataviados con un pectoral de mariposa, atlatl, dardos, un cuchillo de sílex y un arma curva muy característica de las representaciones guerreras de la cultura y arquitectura tolteca. Existen varios elementos arquitectónicos iconográficos de esta construcción que muestran la relación de este edificio con el culto a Quetzalcóatl. Por ejemplo, las llamadas columnas serpentinas están decoradas con una serpiente emplumada que era el significado del nombre de Quetzalcóatl. Por otra parte, las pilastras ubicadas una detrás de cada uno de los atlantes contienen representaciones que parecen aludir al enfrentamiento entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, su eterno rival según la mitología nahua. Dentro de la pilastra 3 hay representaciones de 2 personajes vestidos de guerreros, que portan símbolos distintivos de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Sobre este último hay una representación de Tlaloc, señor de la lluvia. Una gran escultura llamada Muro de las Serpientes representa serpientes devorando esqueletos humanos, rodeadas de diseños geométricos. Algunas de estas tallas fueron una vez pintadas con colores. 2 importantes tipos de escultura antropomorfa fueron encontrados en Tula. Una forma llamada chacmol era de un guerrero de piedra reclinado de tamaño real,
La escultura estaba de espaldas, con los codos abajo, la cabeza girada y las rodillas arriba. Tenía una vasija en la que se colocaban las ofrendas para los dioses. Algunos eruditos piensan que las esculturas de Chacmol se originaron con los toltecas, pero también fueron encontrados en Chichén Itzá. El imperio tolteca desapareció a principios del siglo XII y Tula fue abandonada. La decadencia del imperio tolteca tuvo lugar en el periodo posclásico, aproximadamente hacia el año 1300 después de Cristo. Las razones por las que fue abandonada siguen siendo un misterio. Su caída marca el inicio de la era de los aztecas.